Hola, ¿qué tal? Esto es, como todos los domingos, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos aquí por la Televisión del Pueblo para tratar de dar esa información que los medios hegemónicos ignoran o tergiversan. Y vamos a empezar a hablar de Bolivia, porque otra vez el pueblo boliviano está dando ejemplo a toda Latinoamérica de lo que significa defender tanto la soberanía como la dignidad de un pueblo que está sufriendo, como la gran mayoría de los países, un avance de la extrema derecha, un gobierno fascista, el de Rodrigo Paz, un gobierno que apenas asumió el cargo, ya directamente se sumó al coro de los admiradores de Donald Trump, un gobierno que restituyó relaciones con Israel, con Estados Unidos, que es parte del llamado Escudo de las Américas que formó Donald Trump para alinear a todos los gobiernos lacayos del continente y para perseguir a todo aquel que plante cara al imperialismo o al capitalismo. Ese gobierno es el que está generando desde el comienzo, hace 6 meses que Rodrigo Paz llegó al Palacio del Quemado, donde está el gobierno, y ha generado una política de retroceso total para el pueblo boliviano. Y el pueblo boliviano, que tiene buena memoria, que tiene una cualidad muy importante que se necesita cuando uno decide enfrentar a quienes consideran sus enemigos de clase, por lo menos, que es el poder decidirse a confrontar con quienes están tratando de hacerte retroceder en tus conquistas, en todo lo que has conseguido con el paso de los años y con mucha lucha y mucho sacrificio y muchas muertes también que el pueblo boliviano puso en las distintas batallas que dio. Y en ese sentido, desde el principio, las organizaciones populares, tanto la Central Obrera de Bolivia como la Confederación Sindical de Trabajadores y Campesinos, como las Bartolinas ISA, las organizaciones de mujeres, empezaron a plantear, por un lado, todo lo que significaba la falta de combustible que está generando en Bolivia desde el gobierno de Arce anterior a este gobierno, una situación realmente de mucha precariedad, porque al no haber combustibles y además el precio de los combustibles que hay, la población no puede acceder, sobre todo la población más humilde, que es de la que estamos hablando habitualmente. Los ricos obviamente siempre tienen todo a su favor porque tienen dinero, todo lo compran con dinero. Pero el tema del combustible venía siendo una de las cosas que más se había trabajado en la confrontación en la época de Arce. Y ahora vuelve esto mismo a plantearse con el gobierno de Rodrigo Paz. Y en ese sentido, se le suma también la derogación de una ley que concentra las tierras, una ley impulsada por la extrema derecha, que concentra las tierras y despoja de la tierra a los campesinos y a los indígenas. En este sentido, también hay toda una situación muy difícil que están viviendo los campesinos en distintas partes y que lo han puesto sobre la mesa para eh, plantearlo como una de sus grandes reivindicaciones. A partir de ahí, se le exige al gobierno de Rodrigo Paz que atienda estas reivindicaciones y el gobierno de Rodrigo Paz mira a un costado
y no solamente eso, embiste contra las organizaciones populares. Y en esa embestida eh, ha decidido el movimiento popular bloquear las rutas, hacer lo que los bolivianos y las bolivianas saben hacer, que es que cuando luchan, luchan y salen a la calle, bloquean los caminos, sobre todo concentran los bloqueos sobre las grandes ciudades, en este caso La Paz. Recordemos también que se venía de un fraude total en las elecciones en La Paz, donde el gobierno a dedo nombró a un ganador cuando no era precisamente el que había participado en las elecciones con mucho éxito, sino que el pueblo reclamaba otro candidato y este otro candidato fue anulado. Sin embargo, en Cochabamba sí ganó un candidato que es Loza, Sebastián Loza, que es el hombre ligado a toda la política de Evo Morales. En ese marco es que se da todo este movimiento de protesta, que fue subiendo día a día. Esto obligó a que algunos sectores del gobierno empezaran a plantear de que era necesario sacar no solamente a la policía a la calle, sino que había que sacar al ejército, hasta que finalmente esto se concretó este pasado fin de semana. En ese marco también habían llegado a La Paz los mineros reclamando también por sus salarios y por sus condiciones laborales, y como fueron reprimidos violentamente, ya pidieron la renuncia de Rodrigo Paz. Y así se fueron sumando campesinos, indígenas, una marcha por la vida que eh, lanzó Evo Morales y que está caminando por Bolivia para llegar a La Paz también, y todos están coincidiendo en que este gobierno no sirve y que tiene que renunciar. Que lo hacen a muy pocos meses, sí, porque el gobierno realmente, con todos los pactos que ha hecho con Estados Unidos, con Israel, y no atender lo que es el patio interno, evidentemente ya preanuncia lo que va a ser todo el periodo presidencial. Por eso, el pueblo boliviano, que no tiene ninguna necesidad de estar esperando a ver si esto es una equivocación, si en realidad el gobierno no quiere hacer esta política y quiere hacer otra, se da cuenta que otra vez, por lo menos los que lo votaron, han sido engañados. Y los que no lo votaron ya sabían que se venía encima un gobierno de estas características. ¿Qué pasó? Que cuando sale el ejército a la calle, sale con toda la prepotencia, con consignas, hay vídeos que se pueden ver, videos que se pueden ver, donde se ve a capitanes del ejército arengar como para combatir con un gran enemigo, que son los trabajadores y los indígenas, y eh, esto produce que los choques de la idea de desbloquear cada una de las rutas que estaban con piedras y todo, asesinan a cuatro trabajadores. A cuatro trabajadores, otra vez a cuatro campesinos, a cuatro ciudadanos de a pie, y que es el precio que siempre tiene que pagar el pueblo pobre cada vez que se enfrenta en Bolivia o en cualquier parte de América Latina con este poder de la represión. Sin embargo, levantaron las piedras, desbloquearon y a las pocas horas otra vez se volvió a bloquear y se volvió a exigir ya contundentemente que renuncie Rodrigo Paz. Las argucias del gobierno es tratar de dividir al movimiento. Bueno, han dado algún aumento a los mineros, a las cooperativas mineras, no a todos los mineros, sino a los cooperativistas, que son como una élite de los mineros, pero el resto de la población pobre, humilde, indígena, campesina y trabajadora sigue en sus trece reclamando de que el gobierno, por no cumplir, por reprimir, tiene que renunciar. Y ahí yo quiero ponerlo sobre la mesa porque el ejemplo de Bolivia sirve mucho para que otros pueblos que están viviendo situaciones similares
que están viviendo gobiernos de derecha, de extrema derecha, fascistas, como es el caso de Argentina, como es el caso de Ecuador, como es el caso de Paraguay, como es el caso ahora de Chile, Panamá, bueno, y una larga lista de gobiernos que evidentemente han llegado a tomar medidas contra el pueblo, pero con una clara posición de enfrentar en esta lucha de clases que celebra a quienes consideran dignos de ser excluidos de cualquier reparto de la riqueza. Y a partir de ahí, de este tema de la confrontación y no solamente de la protesta, es que hay que analizar qué nos pasa en el resto de los países. O sea, ¿por qué en Argentina, con la fuerza que tiene, debería tener el movimiento sindical argentino, que generalmente ha sido uno de los que enfrentó a los distintos gobiernos, a pesar de la burocracia sindical, a pesar de los titubeos, de los arreglos, de las componendas, el, el movimiento obrero cuando sale, obviamente se nota. Y lo mismo pasa con, lo hemos visto esta pasada semana, con la manifestación de los estudiantes, de las universidades, de todo lo que significó esta protesta por el financiamiento universitario. Y lo vemos también en otros aspectos de las luchas que da nuestro país. Pero son luchas que quedan en una simple protesta y no en enfrentar con todo a un gobierno que cada vez pierde más legitimidad y que enfrenta todo el tiempo, y sí, ellos sí, confrontando a los sectores populares. Mientras esto no suceda, mientras no haya una salida a la calle, pero confrontando, o sea, elevando el nivel de radicalidad del movimiento popular argentino, vamos a hacer todas las marchas que queramos, podemos juntar de 500 a 1 millón, de 500.000 a 1 millón, pero no vamos a mover el amperímetro. Este es el tema. No vamos a generar un cambio como el que se necesita en el país para que el gobierno se vaya. Esto que le están pidiendo a 6 meses de haber llegado a la Casa de Gobierno a Rodrigo Paz, en Argentina ya han pasado prácticamente, vamos a llegar a los 3 años y seguimos dándole tiempo a un gobierno que no lo merece, que cada día que pasa, cada minuto que pasa, avanza sobre nuestras conquistas y sobre nuestra idea de país, sobre nuestra soberanía, sobre todos los recursos naturales, sobre los bienes comunes. Entonces, está en el pueblo, está en nosotros, en nosotras, eh, darnos cuenta de que no podemos seguir esperando como si alguien nos lo impusiera. Claro, nos lo impone la democracia burguesa y todo lo que rodea a esa democracia burguesa, que si no llegamos a la fecha electoral no vale. Hay que generar condiciones para que los gobiernos retrocedan. Y si podemos lograr que se vayan, como es lo que está haciendo el pueblo boliviano. ¿Qué es lo que hizo el pueblo boliviano? Que derrocó a un gobierno militar, a una dictadura militar, en un año, año y medio. Y que además no perdió, en el caso de Evo Morales, no perdió el liderazgo, al contrario. Otra vez Evo Morales es una de las figuras importantes en todo este levantamiento. No es el único, porque han surgido nuevas generaciones de dirigentes, pero es una de las figuras. En el caso argentino, en el caso de Ecuador, hay fuerza como para poder realizar una patriada como la que está viviendo Bolivia. El tema es que hay que decidirse. El tema es si vamos a estar todo el tiempo atentos a las internitas entre la oposición de un lado, del otro. Estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo y ellos ganan el tiempo contra nosotros. Ellos avanzan contra nosotros en todo momento. El- las componendas que está haciendo Milei
con Estados Unidos, donde vuelve a conseguir más dinero, más dólares para endeudarnos cada vez más, dólares que entran y así como entran, se los reparten y después sirven para pagar intereses de los otros dólares que pidieron antes y que fueron pidiendo a lo largo de los años unos y otros. Este es uno de los aspectos. Y el otro aspecto es que siguen generando una matriz de represión contra el movimiento popular que es cada vez mayor y que se nota no solamente, y cuando hablo de represión no estoy hablando solamente de policías que salen a la calle o militares, como el caso de Bolivia. Estamos hablando de la represión laboral, la falta de trabajo, los despidos, la falta de oferta para que los estudiantes o los jóvenes se animen a estudiar tanto en el secundario como en la universidad. Se está viviendo una deserción escolar infernal que hace que un país pegue un retroceso tremendo. Eso también es represión, eso también es violar los derechos humanos que nos corresponden como pueblo. Y no digamos la entrega de las tierras, no entregamos la entrega del territorio, que todos los días nos enteramos de un chanchullo de vender pedacitos de país a capitales y a corporaciones extranjeras que vienen obviamente porque los precios les convienen y porque tienen un gobierno que los va a defender, que los va a declarar inmunes a cualquier ataque que puedan sufrir por apoderarse ilegalmente de tierras a costa de expulsar, por ejemplo, a población, a un pueblo originario, como es el caso del pueblo mapuche o lo que pasa en el norte también. Entonces, tenemos que ir buscando la fórmula, no la fórmula electoral, sino la fórmula para generar unidad popular, organización por abajo y enfrentamiento, confrontación, no juntar gente por juntar gente, sino juntar gente para la pelea, que es lo que hace falta en un país que está siendo arrasado. Y esto mismo vale, vuelvo a decir, para Ecuador, donde las internas también entre el Partido de la Revolución Ciudadana, los movimientos campesinos e indígenas, más el movimiento de los trabajadores, que están lamentablemente divididos, no ayudan a que se pueda pelear contra Novoa y contra lo que Novoa representa, que es el imperialismo yanqui, así como lo representa Milei, y también la complicidad con el sionismo. Obviamente, si hubiera una unidad y una organización por abajo, habría mucha más capacidad y mucha más esperanza de poder sacudirse de encima a estos tipos. Por otro lado, tenemos el caso de Costa Rica, el caso de Guatemala, el caso de El Salvador, donde tenemos gobiernos como el de Bukele, de ultraderecha, o tenemos el caso de Costa Rica, que ahora ha hecho una alianza con Israel tremenda. Eh, Todos están aprovechando la pasividad de los movimientos populares, que quiere decir la pasividad de los pueblos. O sea, por eso vuelvo a repetir, estamos en una disyuntiva de o esperamos cómodamente, que de comodidad no tenemos la menor posibilidad de estar, pero pasivamente, que surge una candidatura para una elección que va a venir dentro de un año, 2 años, 3 años, o salimos a la calle, reclamamos como hay que reclamar, eh, tratando de evitar que esa confrontación genere bajas en nuestras propias organizaciones, pero mostrarle los dientes al enemigo de clase que tenemos en cada país, que es la única alternativa. ¿Qué es lo que, a ver, y ahora me voy a Medio Oriente, qué es lo que ha hecho Irán frente a la agresión de Estados Unidos a Israel? O sea, y podría haber dicho, bueno, frente a semejante ataque nos rendimos y bueno, hagan
hagan de nuestro territorio lo que quieran. No lo han hecho. Al contrario, pasaron de la resistencia a la ofensiva y le pararon el carro a quienes quieren agredir al pueblo iraní, que en realidad que lo que significa eso es querer apoderarse de todos los territorios que hay desde Palestina hasta Yemen y hasta mucho más arriba. En ese sentido, el pueblo iraní, el gobierno revolucionario iraní, con todo el sacrificio del mundo, poniendo los muertos también, poniendo un territorio que ha sido golpeado por la criminalidad sionista norteamericana, sin embargo, generaron una ofensiva que paralizó a Israel por un lado y lo tiene a Estados Unidos en la indecisión de qué hacer, porque dudan si volver a la guerra o dejarlo pasar. Si vuelven, saben que van a tener una respuesta muy fuerte, sobre todo en las bases norteamericanas que hay en el Golfo, que están muy averiadas. Y ahí está el tema de quien tiene la fuerza y la voluntad política para confrontar. Eh, Tenemos el otro caso que no podemos dejar de comentar, eh, que es el caso de la resistencia palestina. La resistencia palestina que está siendo golpeada. Esta semana han asesinado, junto con su esposa y su hija, a uno de los jefes de la resistencia de la Brigada Al-Qassam, de Hamas, pero son combatientes que no se van del territorio, no dirigen desde 5.000 kilómetros del escenario de guerra. Están ahí, están peleando, son jefes que están peleando al frente de sus combatientes. Y eso no mella, o sea, puede caer y cuesta pensar todo el sacrificio que han hecho estos militantes palestinos, ahora que recordamos la Nakba, esta Nakba continua que viene desde el 48 hasta el presente, pero ellos no retroceden. O sea, cae uno y es reemplazado, que es como siempre se dijo, la idea de que una organización que está respaldada por su pueblo tiene un semillero precisamente en el pueblo. Entonces, por más que golpeen a un militante excepcional, surgirán otros anónimos que se irán forjando y fortaleciendo la lucha. En el caso de la resistencia palestina, ahora tiene que afrontar, aparte de lo que está pasando en Gaza, aparte del ataque que está sufriendo Cisjordania y esta idea del sionismo de apoderarse de cada vez más territorio, están afrontando una ley que, por un lado, condena a muerte a los prisioneros políticos palestinos. Está hablando de 400 prisioneros que podrían ser ahorcados por Israel. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero es que nos vamos a quedar mirando eso? ¿Vamos a naturalizar que un monstruo o que varios monstruos decidan, porque es todo un parlamento y es gran parte de la población israelí la que está de acuerdo con estas barbaries de su gobierno? Vamos a quedar pasivos frente a esa decisión de ahorcar a luchadores, a combatientes, a resistentes, con retroactividad. Además, es increíble que esté pasando esto y no estemos realmente movilizándonos en todos los países con mucha más fuerza. Esta semana hubo movilizaciones por Palestina, pero ya no tienen la fuerza que deberían tener frente a los actos de barbarie repetida que hace Israel. Y la otra es una ley que ha salido ahora, este fin de semana, donde van a incautar y demoler gran parte de los edificios, las viviendas de los palestinos en Jerusalén. Jerusalén, muy cerca de la mezquita de Al-Aqsa. ¿Por qué quieren limpiar todo eso? Para más countries para los colonos asesinos que están matando palestinos, que están quemando sus casas.
para esas bestias. Ahí van a dar viviendas y dinero para que estén en el foco de la batalla, pero porque después huyen como ratas, porque cuando Hezbollah o cuando la resistencia los ataca, obviamente salen corriendo, pero lo peor es que le van a quitar las casas a los palestinos, casas de toda la vida, para dárselas a estos miserables o demolerlas y dárselas a estos miserables de los colonos que van a tener todas las comodidades, van a tener agua que no tienen los palestinos porque se la roban estos. Bueno, se la roban estos con la empresa Mecorot, que es la que está en Argentina, eh, y que ha hecho un pacto con todos los gobernadores de la oposición y del oficialismo, que estas son las cosas asquerosas de la política burguesa que vemos, donde los opositores, entre comillas, hay negocio y se prenden enseguida con la misma fuerza que se prenden los oficialistas. O sea, para ahí no hay ni ley que valga, ahí son todos iguales. Y en este mismo marco también se está dando el ataque continuo a el Líbano, al que Israel quiere convertir en escombros también. Entonces, frente a estos puntos que son gravísimos, yo creo que lo que hay que considerar es en lo que nos estamos convirtiendo como sociedades, como pueblos en distintas partes. Por un lado, nos han acostumbrado a naturalizar el horror. Nos pasan cosas durísimas todos los días. Vos ves a un soldado israelí pisándole la cabeza y después golpeándolo con la culata del fusil a un palestino bastante anciano que está maniatado. Y lo ves y mañana ves a un chico quemado y pasado ves bombas de fósforo y pasado ves eh, violaciones. Naturalizamos el horror. El paso siguiente es, bueno, si está naturalizado el horror, sigo haciendo lo que se me da la gana y golpeando a quien tenga que golpear porque nadie me va a reclamar nada. Ese es el pensamiento sionista norteamericano. Y es lo que les está saliendo bastante bien, porque ya no hay organismos internacionales, no hay derecho internacional, no hay nada, no hay nada. Esto es un páramo y lo que hay, lo que debería haber con más fuerza es el reclamo popular. ¿Qué pasa si salimos miles y miles en cada país a decir libertad palestina? ¿Qué pasa? No 500, no 1000, miles y miles. ¿Qué es salir por nosotros mismos? Es salir porque mi ley gobierna y nos está destruyendo, es salir porque Santiago Peña del Paraguay sigue ensañándose contra su pueblo y contra las presas políticas. Esta semana otra vez volvieron a trasladar a las hermanas Villalba, que están con penas altísimas, y las siguen trasladando a cárceles tumbas, una peor que la otra, que para ver al abogado vienen con una capucha, con grillos desde el cuello hasta las piernas, y no pueden ver ni la luz. Así tratan a las presas políticas en Paraguay, no digamos en otros países. Entonces, estamos naturalizando que la derecha gobierna de esa manera, en vez de pensar que hay que armar todas las posibilidades y gastar todo el tiempo que sea necesario para construir en cada país poder popular para enfrentarlos, para que esto se termine cuanto antes, de la manera que sea, pero enfrentarnos. Si no lo hacemos, nos vamos a arrepentir. O vamos a tener, ¿por qué no vamos a repetir? Porque vamos a tener gobiernos de estos en una seguidilla interminable, interminable. Porque además tienen esa posibilidad de manejar el aparato, manejan. O sea que hasta por la vía electoral, que es lo que parece que está de moda, y no hay otra, no se le ocurre a ningún dirigente popular, incluso a los que se dicen pseudo revolucionarios, se ocurre otra alternativa que, bueno, juntemos esto para la elección tal.
pensemos otros caminos también, pensemos de otra forma. Eh, Respiremos en la nuca, saquemos a la calle, rechacemos todas sus leyes con la bronca que tenemos y a lo mejor cambian las cosas, a lo mejor se da de otra manera, no solamente metiendo el estúpido votito que te imponen los dirigentes que quieren después burlarse de vos porque no te van a dar más bola una vez que ganaron. Estamos en esa situación. Y seguimos diciendo, los ejemplos son el de Cuba, son el de Irán, son el de la resistencia palestina, son los que luchan, los que luchan, no los que se quejan, los posibilistas, los reformistas, los que luchan. Esa es la salida. Lo demás es papel mojado o hojitas chamuscadas, porque no sirve nada más que para poner parches que se caen al muy poco tiempo de haberlos puesto. Como última noticia, una mala noticia, que ya tendremos tiempo de analizar, es que el gobierno de Venezuela, ese gobierno que tanto hemos levantado y hemos luchado para que eh, realmente avance en el proceso revolucionario, está, todos sabemos, desde el 3 de enero bajo fuego. Es aún, está ocupada por los yanquis. Esto, digan lo que digan, está ocupada. Y más aún, los yanquis imponen la política. Viene el director de la CIA y no viene de gusto hablar con la presidenta encargada de Elsie Rodríguez. A los 2 días que viene el director de la CIA, Venezuela decide extraditar como un maleante a Alex Saab. Saab, este no he sentido nombre, pero una campaña impresionante con Maduro como presidente para rescatarlo, porque lo habían secuestrado los yanquis de África, lo habían traído cuando estaba cumpliendo una misión camino a Irán en medio de la pandemia, en apoyo a conseguir recursos para Venezuela. O sea, Alexa es un hombre leal a Maduro, 100%, y ha ayudado a Venezuela de mil maneras. Y sin embargo, ahora lo extraditan a Estados Unidos, al enemigo, se lo entregan. Entonces, hay líneas rojas que no se pueden pasar. Nunca, pero ni en las peores de las situaciones se puede entregar a alguien a los Estados Unidos. Jugalo vos, si querés creer o si pensás que ha hecho algún acto delincuencial, cosa que no podrían demostrarlo, porque Alza ha estado al pie de cañón al servicio de la revolución bolivariana y sobre todo de Nicolás Maduro. Y ahora se lo entregan al enemigo, que no lo expliquen, que expliquen qué es lo que quisieron hacer, porque a Alexa le torturaron salvajemente la anterior vez en Estados Unidos. Y Maduro movió cielo y tierra para rescatarlo y entregó 10 encajes, 10 norteamericanos, varios de la CIA, que estaban presos en Venezuela, para traerlo a Alexa. Y todos nosotros, en todas partes del mundo, pintábamos Free Alexa, libertad Alexa. Y ahora Alexa no lo secuestran, sino que lo entregan, que no lo expliquen. Porque también tenemos derecho a que nos lo expliquen, porque somos militantes revolucionarios y porque si hay cosas que son críticas hay que decirlas y no quedarnos en la boca. Hasta la próxima. Nos vemos y que, que no haya tantas malas noticias la próxima vez.